buenos días, Dios les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos a este su espacio, cápsula de poder y de fe. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de nosotros bajo el tema la ignorancia es causa del pecado. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en la primera carta del apóstol Pablo, en su capítulo 1, verso 14. Dice aquí en el nombre de Jesús: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. En el contexto tanto anterior como posterior al texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro está precisamente arengando a los creyentes a permanecer firmes, sabiendo que aquello que nosotros hemos recibido, como decía la mañana de ayer, los profetas inquirieron y no lo lograron alcanzar, no lograron ver la manifestación de aquello que ellos mismos predicaban. Y aún los ángeles buscaron, pero no vieron, no recibieron eso, porque para ellos no estaba reservado, sino para nosotros. Y en este contexto, y la otra parte que habla también de la santidad, de ser santo porque Dios es santo, es precisamente que el apóstol Pedro le dice a los creyentes, le dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro describe la vida anterior al cristianismo como una vida de ignorancia. Una ignorancia que no solamente tiene que ver con las escrituras, sino que también ignoraba la santidad de Dios, que ignoraba la justicia divina. Porque Dios tiene muchos atributos, como decía en día pasado y un día, y esos atributos, uno de ellos es la santidad, otro es precisamente la justicia divina. De hecho, la palabra misma habla de que el trono, la base del trono de Dios es justicia. Entonces, en ese contexto le habla el apóstol Pedro, le dice: no se conformen a esos deseos carnales que antes tenían. Nos está mandando precisamente a lo que el apóstol Pablo nos dice, que no caminemos en la carne, porque somos una nueva criatura. Y es básicamente la palabra de Dios se mezcla, y a la vez lo que hace es que nos da una visión completa de lo que Dios quiere tratar a nuestro espíritu. Y él dice: compórtense ahora como una nueva criatura en Cristo Jesús. Es lo que Pedro está diciendo aquí en una palabra más llana. Él dice: no se conformen a esos deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Y recordemos precisamente, mis hermanos preciosos, los que han leído la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17 en adelante, nos habla de que el hombre de ese tiempo se creyó sabio, y lo que hizo fue que se convirtió en un necio delante de Dios, porque ignoró a Dios, ignoró los lineamientos de Dios, ignoró la ley de Dios, y esto lo convirtió en un necio delante de la presencia, y lo llevó precisamente a ser desechado delante de Dios y a cometer todo tipo de pecado que se comete hoy en día, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. Todo eso está puesto precisamente allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y aquí Pedro nos dice: no se conformen a esos deseos que ustedes tenían anteriormente. Es de suponer, mis hermanos, por la Biblia, claro está, que todo aquel hombre o mujer que confiesa a Jesús como Señor y Salvador debe iniciar un cambio radical en su vida. No porque quiera, sino porque el mismo Espíritu Santo lo va empujando, lo va moviendo para perfeccionarlo y santificarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, el creyente, se está preparando para el levantamiento de la iglesia, se está preparando para recibir a su Salvador. Y su Salvador, el Salvador suyo y el mío, iglesia, es santo, santo, santo. Y esa ignorancia de la santidad de Dios que el pueblo tiene en este tiempo precisamente hace que nosotros cometamos pecado. La ignorancia que tenemos de la palabra de Dios nos hace precisamente que caminemos como borregos, guiados por ciegos y cayendo todos en el mismo hoyo, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no hay intimidad con Dios. Esa ignorancia espiritual que tenemos y del mundo espiritual es lo que nos hace precisamente que no conozcamos al Espíritu Santo y no tengamos intimidad con Dios ni crecimiento en el mundo espiritual, y que no seamos conocidos en el mundo espiritual como los hijos del exorcista en el libro de los Hechos. Es necesario que entendamos, mis hermanos, que debemos ser transformados por la palabra de Dios, transformados en el cuarto de oración, menguar por medio del ayuno, sacrificando esta carne, y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija hacia donde Dios quiere que nosotros estemos. Es tiempo de que abramos nuestros ojos y entendamos que no podemos comportarnos como el mundo se comporta. Si usted es creyente, y estoy hablando esto con mucho dolor, hermanos, porque estoy viendo cómo el cristianismo va a la debacle y va corriendo precisamente conforme a la rutina del mundo y conforme a la corriente del mundo. Hoy hemos tapado totalmente y solapado la santidad de Dios con un Dios es amor, Dios es amor. Sí, ciertamente Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y cuando usted se comporta como se comportaba contra un ignorante espiritual, usted está ofendiendo la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Así que hable tu
tus ojos espirituales y entiende que Dios te está llamando a santidad, porque la iglesia que se va con Cristo, la iglesia que será presentada ante el Maestro, la iglesia que se sentará en las bodas del Cordero, es una iglesia santa, 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 lavada por la sangre de nuestro Cristo Jesús. Así que es tiempo de abrir nuestros ojos y entender esta gran verdad y entender clarísimamente que la ignorancia es causa del pecado. Amén y Dios te bendiga.